Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche acá y compartir este webinar organizado por el laboratorio LDS Uruguay sobre qué hacer cuando tengo un problema de Staphylococcus aureus en el tambo. Staphylococcus aureus es un patógeno que está presente en prácticamente todos los tambos. Es muy controlable con un buen programa de prevención, control, monitoreo y seguimiento de mastitis. En nuestra experiencia no alcanza a trabajar con la información de las células somáticas, que como ustedes saben son una respuesta del sistema inmune de la vaca a la presencia de patógenos, sino que es fundamental conocer cuáles son los patógenos que nos están originando el problema. Las decisiones que tomemos serán más precisas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alicia Bertón, soy médica veterinaria, directora del laboratorio LDS Uruguay. Somos un laboratorio especializado en la bacteriología de la mastitis bovina y estamos en permanente contacto con los profesionales del Acto Diagnóstico Sur argentino. Para el mejor aprovechamiento del curso, agradezco mantener silenciados los micrófonos y apagadas las cámaras. Al final de la charla habrá un espacio para responder preguntas. Las mismas deben realizarse en el chat con nombre, apellido e email, porque de no llegar a tiempo, luego serán respondidas. El webinar del día de hoy está a cargo del doctor Martín Pol, médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Martín tiene una maestría realizada en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y es integrante del laboratorio Lactodiagnóstico Sur argentino. Espero que disfruten de este webinar y estamos a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias y le doy la palabra a Martín. Gracias, Alicia, por la presentación, y gracias a todos ustedes por tomarse este tiempo para acompañarnos en el webinar. Es una pena que lo tengamos que hacer de manera remota, porque habitualmente cuando LDS Uruguay organizaba charlas o seminarios, después siempre comíamos algo rico y pasábamos un buen momento, y quizás era más importante ese momento social que la charla. Pero bueno, estas son las circunstancias, así que vamos a tratar de aprovecharlas y dejar tiempo para que podamos hacer todas las preguntas o compartir las experiencias que ustedes tengan. La idea, como planteó Alicia, es qué hacer cuando tengo un problema de Staphylococcus aureus en el tambo. Y yo quería comenzar hablando de algo que hemos charlado más de una vez con muchos de ustedes, en donde en general solemos clasificar a las infecciones producidas por Staphylococcus aureus como infecciones de origen contagioso, pero la verdad es que esta clasificación en mastitis contagiosa o mastitis ambiental es algo caprichosa y académica, si quieren. En realidad hay patógenos que tienen un comportamiento casi estrictamente contagioso, y ahí podríamos nombrar a Streptococcus agalactiae, que vive preferentemente en las glándulas infectadas y no tiene demasiada vida libre fuera de la glándula mamaria. En el otro extremo podríamos situar a Escherichia coli, con un origen netamente ambiental, y aunque ocurre, es raro ver vacas infectadas subclínicamente como por Escherichia coli. La mayoría de los patógenos tienen un comportamiento que es de alguna manera contagioso, pero también es algo ambiental, y ese es el caso de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus tiene un comportamiento netamente contagioso. Es un patógeno que está adaptado de muy buena manera a vivir en el huésped durante mucho tiempo. Por lo tanto, el reservorio principal de Staphylococcus aureus son las vacas crónicas, principalmente en la forma de mastitis subclínica, aunque lógicamente Staph aureus también puede hacer mastitis clínica.
pero no debemos olvidar que Staphylococcus aureus vive en el ambiente, vive en la piel de las vacas, vive en las moscas, vive en la cama donde se alojan vacas, o sea que también hay un sector ambiental como fuente de Staphylococcus aureus. En el otro extremo, los patógenos ambientales en general no están tan adaptados al huésped. Todos tenemos experiencias con Streptosuberis y Disgalactiae que terminan adaptándose a vivir en el huésped. Sin embargo, el reservorio principal de esos patógenos es el ambiente, y si bien causan mastitis subclínica, también suelen causar mastitis clínica con bastante facilidad. Ahora, ¿cómo es el ciclo de infecciones específico de Staphylococcus aureus? Evidentemente, los tambos que tienen un problema Staphylococcus aureus tienen algunas vacas crónicamente infectadas con Staphylococcus aureus con infecciones de larga duración. Además de esas vacas crónicas, lógicamente tenemos muchas vacas sanas o que se han recuperado de infecciones, que deseamos que sean la mayoría de las vacas de nuestro tambo. Sin embargo, estas vacas crónicas van a exponer Staphylococcus aureus principalmente durante el momento del ordeño, a partir de compartir pezoneras contaminadas o a través de las manos del ordeñador o utensilios que van a hacer que estas vacas crónicas acerquen patógenos a estas vacas sanas. También esa exposición puede venir de la porción, digamos, ambiental de Staphylococcus aureus a través de moscas o a través del ambiente netamente. Obviamente, si esa vaca susceptible adquiere la infección, vamos a estar en una situación de contagio y vamos a tener lo que conocemos como una vaca recientemente infectada, que acaba de adquirir la infección con Staphylococcus aureus. Es importante destacar que esta vaca que acaba de adquirir la infección tiene un comportamiento epidemiológico distinto, debido a que en estas vacas es más razonable esperar poder lograr una cura, sea espontánea o a partir de un tratamiento. Estas vacas recientemente infectadas pueden recuperarse como vacas sanas, pero evidentemente a veces o las defensas de la vaca o nuestros mejores tratamientos fallan, y estas vacas recientemente infectadas se transforman en vacas crónicas, retroalimentando así el ciclo. Evidentemente hay dos componentes importantes, que es la velocidad y la magnitud del contagio y la capacidad que tenemos nosotros y que tiene el sistema inmune de lograr una cura. Vamos a hablar en primer lugar del contagio, de la contagiosidad. Lamentablemente, por la pandemia de COVID, todos estamos familiarizados con algunos términos epidemiológicos, pero que nos resulta útil para pensar la problemática de Staphylococcus aureus. Creo que la mayoría de ustedes escuchó hablar que una manera de medir la contagiosidad es a través de lo que conocemos como el R0 o el ritmo reproductivo básico de una enfermedad, que básicamente nos habla de cuántos animales se contagian en promedio durante un ciclo infeccioso, y así todos sabemos hoy que la influenza, una persona infectada con influenza, tiene capacidad de transmitir la infección a 1,3 a 3 personas, mientras que en el caso de COVID la contagiosidad es más alta y se puede transmitir la infección a 3 o 5 personas, dependiendo de las circunstancias. En el caso de la mastitis por Staphylococcus aureus, evidentemente el R0 también va a ser variable dependiendo de qué cepa de Staph aureus estemos hablando o de las condiciones del tambo, y se ha establecido que el R0 de Staph aureus para mastitis es de 1,2 a mayor a 5. Por lo tanto, son evidentemente situaciones muy diferentes, y tanto la cepa de Staphylococcus aureus, algo que está ahora en las noticias, tenemos estas nuevas cepas de COVID más infecciosas, lo mismo ocurre con Staphylococcus aureus. Algunos tambos tienen cepas más contagiosas, pero también nuestras medidas de control afectan al R0. Tenemos tambos que
tienen un R relativamente bajo, mientras que tenemos tambos que tienen un R0 particularmente alto para Staphylococcus aureus. Esto quiere decir que hay mucha capacidad de contagiar a vacas susceptibles, a vacas sanas. Entonces, el inicio de este webinar era qué hacer si tengo un problema de Staphylococcus aureus. Evidentemente, bajar el R0 es una de las cosas que queremos hacer, tanto en COVID como en la mastitis por Staphylococcus aureus. Nosotros sabemos que en el COVID el uso del barbijo o tapabocas baja la transmisión viral. En el caso de Staphylococcus aureus, sabemos que el post-dipping baja la transmisión bacteriana de vaca a vaca. También sabemos que si aislamos a las personas infectadas o a las vacas infectadas, aislamos especialmente a las vacas crónicas de las sanas, es una de las formas más eficientes que tenemos de bajar el R0. Por lo tanto, el distanciamiento social del COVID es análogo a la segregación que proponemos de separar vacas sanas de vacas enfermas. Estos dos conceptos de barbijo y distanciamiento social son muy comparables con el uso de post-dipping o la segregación en una situación de mastitis por Staphylococcus aureus. Y luego vamos a hablar de lo curable, de curar lo curable, pero sigamos con el tema de bajar el R0, bajar la contagiosidad. Profundicemos un poco en el post-dipping. El post-dipping es muy efectivo. Puede hacer que el R0 de una epidemia de Staphylococcus aureus se torne de 0,5. No es ni 5 ni 1,2, sino que el post-dipping por sí mismo puede lograr que el R0 pase a ser de 0,5. ¿Qué quiere decir que el R0 sea menor a 1? Lo que quiere decir es que la enfermedad empieza a desaparecer, que las vacas crónicas infectadas con Staphylococcus aureus no encuentran vacas susceptibles a quien infectarlas. ¿Por qué? Porque ponemos la barrera del post-dipping como un límite para la transmisión de Staphylococcus aureus. El objetivo principal del post-dipping, más allá de los argumentos de venta que puedan tener nuestros proveedores, es bajar la carga bacteriana que adquirió la piel del pezón durante el ordeño. Muchos de nosotros utilizábamos el post-dipping pensando que era útil para proteger a la vaca de malas situaciones ambientales. Y por ejemplo, en un momento de sequía como el que estamos pasando, consideramos que el post-dipping quizás no es tan importante porque las vacas no se encuentran con una situación ambiental demasiado adversa. Sin embargo, el post-dipping fue diseñado y es efectivo principalmente para bajar la carga bacteriana que adquirió la vaca en los 4 o 5 o 6 o 7 minutos que estuvo siendo ordeñada con una pezonera que fue contaminada con leche que puede contener bacterias, en este caso Staphylococcus aureus, de vacas quizás subclínicamente infectadas que fueron ordeñadas con esa pezonera previamente. Ahora, obviamente la mayoría de los tambos modernos todo el mundo usa post-dipping, ¿sí? Y en general se utilizan productos de buena calidad en nuestra región. Pero todos utilizamos bien la técnica del post-dipping. El objetivo de un tambo comercial que tiene como meta ordeñar rápida y eficientemente a las vacas, es que el 90% de los pezones estén bien sellados. Obviamente el 100% es mucho mejor, pero se ha demostrado que tambos que trabajan bien y que logran buenos resultados, logran sellar más del 90% de los pezones de manera correcta. Y sellar de manera correcta es como estamos viendo acá. Toda la superficie del pezón que estuvo sumergida en la pezonera va a ser luego sumergida en un antiséptico de calidad para poder matar las bacterias que se adquirieron de la pezonera. Sin embargo, la realidad de muchos de los tambos que visito, tanto en Uruguay como en Argentina, como en Chile, es que muchas veces no logramos sellar adecuadamente el 60% de los pezones. Quiere decir que este pezón que está mal sellado, este pezón que está mal sellado, es
una ventana a que las infecciones puedan establecerse y persistir. Volviendo a la comparación con el barbijo y el COVID, nosotros sabemos que el barbijo baja el R0 del COVID, baja el riesgo de transmisión. Pero así como todos estamos familiarizados de que tener un barbijo no asegura la protección, quiero recordarles que comprar post-dipping no asegura la protección de las vacas. No solamente tenemos que comprar un post-dipping de calidad, sino que tenemos que monitorear de que sea aplicado adecuadamente. Es algo básico, ¿sí? Todos lo conocemos, pero lamentablemente en la mayoría de los tambos el sellado de las vacas está lejos de ser el deseable, como muchas veces observamos en la calle con lo que está pasando con el uso del barbijo. La otra medida que se conoce como muy efectiva para reducir el R0, reducir la contagiosidad, es poder separar animales sanos de enfermos. ¿Sí? Lo mismo que hablamos de COVID, el distanciamiento social o el aislamiento de las personas infectadas es una forma muy efectiva de bajar la exposición. ¿Sí? Y esta disminución del riesgo se ha observado en un trabajo histórico de la Universidad de Cornell, en donde ellos pudieron bajar la prevalencia sin hacer ningún cambio de post-dipping, sin hacer ningún cambio en terapia de vaca seca. Lo único que hicieron fue ordeñar las vacas infectadas al final, las crónicamente infectadas las ordeñaron al final, o utilizaron una unidad de ordeño diferente para las vacas crónicamente infectadas. De esta manera, ellos a lo largo de un año pudieron reducir a la mitad la cantidad de vacas infectadas solamente mediante la segregación. Esto es un ejemplo claro de reducción del R0. Las vacas infectadas no tienen forma de exponer esos patógenos, esos aureus, a las vacas susceptibles, a las vacas sanas. En un grupo control, en donde no experimentaron la segregación, en donde no experimentaron lo que ahora en COVID conocemos como el aislamiento o el distanciamiento social, ellos lograron una reducción muy modesta y no significativa en la prevalencia. Solamente bajaron del 22 al 20% de vacas infectadas. Lo que acá es importante es acordarse del primer gráfico que yo les mostraba, en donde lo que tenemos que segregar de manera muy importante son las vacas rojas, las vacas crónicamente infectadas, porque esas son las vacas que tienen mayor capacidad de exponer patógenos, de exponer Staphylococcus aureus a las vacas sanas. Una vaca que se infectó transitoriamente por Staphylococcus aureus o recientemente por Staphylococcus aureus, recién está comenzando a eliminar Staphylococcus aureus y la peligrosidad está básicamente dada por la cantidad de días que estas vacas crónicas eliminan Staphylococcus aureus, y eso lógicamente es mucho más importante en las vacas crónicas que en las vacas recientemente infectadas. ¿Hay otras medidas que bajan el R0? Sí, hay muchísimas otras medidas. El uso de guantes, por supuesto, es una medida que baja el R0, que baja la contagiosidad. El control de moscas es definitivamente otra medida que baja la contagiosidad. Un buen lavado del equipo de ordeño o incluso sistemas de backflashing o de retrolavado pueden ser medidas que colaboren a bajar la exposición de Staphylococcus aureus para las vacas sanas. Pero por supuesto también necesitamos tener piel y punta de pezones que estén sanos, porque en la piel sana o en la punta del pezón sano, una bacteria tiene muchas menos probabilidades de desarrollarse que si encuentra una piel lastimada, una piel reseca, en donde las colonias de aureus van a poder establecerse y causar una infección eventualmente. Pero también otras medidas de manejo, como el uso prudente de antibióticos, del que venimos hablando hace mucho tiempo, es una medida que baja la contagiosidad, porque cuando nosotros usamos antibióticos, cuando usamos antibióticos de manera no controlada,
corremos el riesgo de seleccionar cepas resistentes a determinados antibióticos. Y estas cepas resistentes a determinados antibióticos evidentemente van a tener la capacidad de proliferar con mayor velocidad y con mayor facilidad de estas vacas con cepas seleccionadas resistentes a los antibióticos, porque, por ejemplo, la siguiente medida que les iba a comentar, la detección temprana y tratamiento de casos clínicos, si estamos, por ejemplo, con cepas resistentes a la penicilina, va a ser una medida mucho más ineficaz cuando tenemos una cepa resistente a la penicilina que cuando tenemos una cepa sensible a la penicilina, aunque estemos usando otra familia de antibióticos. Entonces, el secreto para bajar la contagiosidad es el mismo que con el COVID, es sumar barreras. Todos estamos familiarizados con estos gráficos de COVID, en donde si además del distanciamiento sumamos el barbijo, sumamos las máscaras de protección facial, vamos reduciendo la posibilidad de contagio. En el tema de Staphylococcus aureus tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sumar la mayor cantidad de medidas preventivas, pero tenemos que ser conscientes también, y pasa lo mismo en COVID, que son medidas que podamos sostener efectivamente en el tiempo. No tiene mucho sentido hacer medidas extravagantemente complicadas que vamos a poder sostener durante una semana o 2 semanas. Tenemos que ser capaces de establecer medidas preventivas o sumatoria de medidas preventivas que podamos sostener durante mucho tiempo. Un típico ejemplo de eso es, ¿y si yo enjuago las pezoneras entre vaca infectada y vaca no infectada y hago un enjuague de pezoneras? Puede ser súper efectivo. ¿Durante cuánto tiempo lo vamos a poder sostener efectivamente en un tambo comercial normal? Si lo vamos a poder sostener durante muchísimo tiempo, seguramente esa medida va a ser una medida muy positiva. El problema es que a veces tomamos medidas que las podemos sostener durante una semana o durante un mes o durante 3 meses. Y hay infecciones de Staphylococcus aureus que duran 4 meses, 6 meses, 8 meses. Hay vacas que están infectadas con Staphylococcus aureus durante años. Entonces, nuestras medidas preventivas, la sumatoria de medidas preventivas, deben exceder en lo posible la duración de estas medidas, de estas infecciones de larga duración. Les recuerdo entonces el gráfico conceptual del ciclo Staphylococcus aureus. Estuvimos hablando del contagio. Quería hablar ahora un poco de las curas, de cómo podemos lograr curas y cómo estas curas pueden afectar la velocidad con que la enfermedad evolucione o la enfermedad se acelere o se enlentezca. Entonces, volvemos acá al concepto que les planteaba anteriormente y que me han escuchado decirlo muchas veces. Curar, podemos curar lo curable. Las vacas crónicas incurables, lo mejor que podemos hacer es no intentar curarlas. Las vacas crónicas tenemos que tomar otro tipo de medidas. Y como estuvimos viendo, una de esas medidas es hacer que esas vacas estén aisladas de las vacas sanas para disminuir así el contagio. Pero vamos a enfocarnos en las curas. Cuando hablamos de cura, una cosa que tenemos que tener clara es que vamos a estar hablando de una tasa de cura, pero acá lo que nos va a interesar para la dinámica de infecciones no es la cura clínica, no es la cura de una mastitis clínica, que la vaca deje de tener grumos. Para la dinámica de Staphylococcus aureus, lo que nos interesa es cuántos de los animales infectados, quizás subclínicamente, podemos lograr una cura bacteriológica, que el animal deje de tener bacterias, deje de eliminar bacterias, porque de esa manera vamos a estar disminuyendo a la exposición de vacas sanas. Cuando estamos hablando de estas vacas rojas, de estas vacas crónicas, lo que tenemos que asumir es que la tasa de cura bacteriológica va a ser cercana a 0. Quizás no es 0 porque en biología es poco probable que este absolutismo, pero quizás estamos hablando de una tasa de cura del 3% o menor al 6%. Pero la tasa de cura sobre estas vacas crónicas es virtualmente 0. En las vacas recientemente infectadas que acaban de adquirir la infección, sin embargo, podemos esperar
una tasa de cura espontánea, que quizás es del 10%, quizás es del 20%, va a depender mucho del sistema inmune de la vaca y va a depender mucho de la cepa de Staphylococcus aureus con la que estemos hablando, y vamos a tener una tasa de cura a una terapia extendida que probablemente esté en el 60% o incluso un porcentaje mayor de animales infectados. Entonces, uno de nuestros objetivos es poder distinguir entre nuestras vacas amarillas recientemente infectadas y nuestras vacas rojas, en donde no vamos a poder predecir un buen resultado terapéutico. Obviamente las vacas en el campo son todas blancas o negras, o son marrones y son jersey, pero nuestro objetivo técnico como veterinarios, como productores, es poder distinguir entre las vacas que pueden ser curables y las vacas que no son curables. Es algo parecido a lo que hacemos en reproducción entre los animales que todavía consideramos que podemos preñar y los animales que ya consideramos infértiles, en donde va a ser muy raro poder lograr una preñez. Por supuesto, la cepa de Staphylococcus aureus y nuestras decisiones de a quién tratar van a afectar los porcentajes de cura. Si yo me empecino en tratar vacas rojas, mis porcentajes de cura van a ser tremendamente malos. Yo puedo tener vacas amarillas, ¿sí?, en donde teóricamente debería tener un buen porcentaje de cura, pero si tengo una cepa de aureus que tiene mucha virulencia, tiene mucha capacidad de sobrevivir a nuestros tratamientos o a las defensas de la vaca, evidentemente también el porcentaje de cura va a ser más bajo de lo esperable. Por lo tanto, todas nuestras decisiones además las tenemos que chequear con la realidad del tambo en el que estamos trabajando. Todos vimos seguramente este video en donde hay vacas que resultan infectadas. Esta célula bacteriana que vemos acá es un Staphylococcus aureus, y lo que vemos acá es una célula somática que está persiguiendo al Staphylococcus aureus, y si tenemos éxito, si la vaca tiene éxito, en algún lugar, en algún momento va a poder fagocitar a ese Staphylococcus aureus, y si el Staphylococcus aureus no tiene demasiados factores de virulencia, va a ser destruido dentro de la célula somática, aunque sabemos que hay Staphylococcus aureus que van a sobrevivir a este ataque. Por lo tanto, el comportamiento de las células somáticas nos van a indicar qué tan factible es que una vaca esté infectada por cualquier patógeno. Las células somáticas no nos dicen qué patógeno está actuando, o qué tan poco probable. ¿Por qué? Porque las vacas que son sanas bacteriológicamente, que no han estado infectadas por ningún tipo de patógeno a lo largo de la lactancia, ¿sí?, como vemos en este gráfico, desde el día del parto al día 0 hasta el día 300 posparto, cuando las vacas estuvieron toda la lactancia no infectadas, el nivel de células somáticas en general fue menor a 200.000 células somáticas. Es cierto que el primer control lechero es un poco más alto que en el resto de lactancia. Es cierto que hacia el final aumenta un poco el nivel de células somáticas, sobre todo en animales adultos. Lo que vemos en estos distintos colores es en rojo primera lactancia, en negro segunda lactancia y en azul tercera lactancia. Y como pueden ver, en animales adultos hacia el final de la lactancia aumentan un poco las células somáticas, pero si el animal no está infectado, en su primer control lechero, aproximadamente al día 20 posparto, los animales tienen menos de 200.000 células somáticas. Al final de la lactancia, si no están infectados, los animales tienen menos de 200.000 células somáticas. Cuando tenemos animales que en el primer control lechero tienen 400, 500, 800.000 células somáticas, no estamos teniendo un problema de vacas con calostro, de vacas que estamos tomando la muestra demasiado cerca del parto. Cuando una vaca al día 10, al día 12 posparto tiene altas células somáticas, es porque está infectada. Lo mismo una vaca al final de la lactancia.
Cuando una vaca al final de la lactancia tiene 500, 600, 800.000 células somáticas, no es porque se están concentrando porque el animal produce mucho. Lo que pasa es que ese animal está infectado. Ustedes me podrán decir, bueno, pero tengo muchas vacas infectadas al final de la lactancia. Es que se infectaron muchas vacas porque estuvieron muchos días en lactancia expuestas a patógenos durante muchos días. El R0 de ese tambo es muy alto y están llegando muchas vacas infectadas, pero no es un tema de concentración. En vacas sanas, las células suelen estar por debajo de 200.000 células somáticas o 250.000 células somáticas sin lugar a dudas. De tal manera, las células somáticas responden a la infección, a la inflamación en realidad, que nos ayudan a tomar decisiones sobre vacas problemas. Las células somáticas yo las puedo medir con el control lechero, es práctico, me da un valor numérico, es económico, es fácil de analizar, o las puedo usar con el tradicional test de mastitis california. Es menos práctico, no es tan numérico, tengo categorías, es relativamente económico, depende de cuánto les cobre el veterinario por hacer el trabajo, pero necesito información de células somáticas para comenzar mi proceso de decisión. Ahora, algo tiene que quedar claro. El proceso de decisión no termina con las células somáticas. El proceso de decisión empieza con las células somáticas y se complementa con los cultivos. No tener información de células somáticas individual, vaca, por California o por el control lechero, es como intentar manejar un problema de reproducción sin hacer tacto. No sabemos cuáles son los animales problemas sobre los que debemos trabajar. ¿Qué cosas no podemos hacer con los resultados de control lechero o de California? Lo que no podemos hacer es tratar a ciegas, tratar por el valor de células somáticas. En general, la mitad de sus decisiones de tratamiento a partir de las células somáticas van a estar errados. Estadísticamente, cada vez que ustedes decidan tratar una vaca por el resultado de células somáticas, se van a equivocar, independientemente de que tengan cultivos del mes pasado, o que tengan cultivos de hace un año, o que tengan cultivos de la semana pasada. Las decisiones las tenemos que tomar en función del cultivo que estamos haciendo de la vaca, no de la población. Las células somáticas son una respuesta inespecífica, no tienen ningún tipo de relación con el tipo de bacteria, no podemos inferir la bacteria por el comportamiento de células somáticas. Lo que tampoco podemos hacer es hacerle acumular papeles a los productores sin que tomen decisiones. En muchos tambos que visitamos tienen un historial de años de células somáticas, pero no han tomado decisiones directas sobre la vaca. Lo que nosotros podemos hacer es analizar esa información para seguir con el proceso de estudio de las vacas problemas y de decisiones sobre las vacas problemas. Y si quieren tomar una acción, lo que pueden hacer es segregar las vacas con altas células y ordeñarlas al final, hasta que la información sea más clara. Ahí no se van a equivocar. Ahora, pueden estar segregando una vaca que tenga un problema que no sea un problema para las compañeras. El típico ejemplo que yo pongo acá es una vaca infectada crónicamente por una levadura. Las células van a estar altas, ¿sí? Pero esa levadura afecta a esa vaca en particular y es bastante poco probable que esa vaca infectada con levadura le transmita la infección a una compañera sana. Por lo tanto, en esa vaca infectada con levadura, la segregación no fue muy útil. Por lo tanto, siempre recomendamos complementar estas decisiones a partir de células somáticas, complementarlas con el cultivo para decidir la segregación o el tratamiento. Y más allá de tomar muestras para cultivo y decidir segregación o tratamiento, lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener que tener un plan a mediano o largo plazo y poder ejecutarlo a lo largo del tiempo. Muchos de ustedes me han visto mostrar este ejemplo en donde vemos la dinámica de las infecciones intramamarias mes a mes. Lo que vemos acá en este gráfico son todas las vacas que pasaron por el control lechero de mayo y de junio de un tambo, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, para el mes de junio, vemos desde vacas que tienen muy pocas células somáticas hasta vacas que tienen muchas células somáticas. Yo acá el punto de corte en estas líneas azules lo puse
en 200.000 células somáticas, y si comparamos las vacas que estuvieron en mayo y que estuvieron en junio, vemos que hay 4 tipos de vacas. Vemos que hay vacas sanas, que en mayo tenían bajas células somáticas y en junio tenían bajas células somáticas. Estas vacas quiero que sean la mayoría de mi tambo y no me voy a preocupar por estas vacas. Sí me interesan mucho estas vacas nuevas infecciones, que en junio tienen altas células somáticas, pero en mayo tenían bajas células somáticas. Este grupo de vacas me interesa particularmente, pero no sé por qué se infectaron. No sé si se infectaron por patógenos del ambiente, no sé si se infectaron por patógenos que le transmitieron vacas crónicas que tienen capacidad de establecer infecciones durante mucho tiempo. Y definitivamente me interesa este grupo de vacas crónicas que en mayo tenían problemas y en junio también seguían teniendo problemas con altas células somáticas. El código de colores que ustedes ven en este gráfico tiene que ver con el número de lactancias. En rojo vemos los animales de primera lactancia, en verde los animales de segunda y en amarillo los animales de tercera lactancia. Y como esto es algo dinámico, vemos que también hay un cuarto grupo de animales que son animales curados, animales que en mayo tenían altas células somáticas, sin embargo en junio tienen bajas células somáticas. De manera tal que cada mes, en cada tambo, nosotros vamos a tener que analizar de los animales problema del mes, supongamos que estamos en junio, del mes en curso, vamos a tener que decidir sobre qué animales crónicos vamos a accionar, vamos a procurar más información para cultivo y tomar decisiones, y de qué animales nuevos vamos a empezar a observar, vamos a tomar muestra para tomar decisiones. Hay muchos de estos animales crónicos que aparecen acá en el gráfico, sin embargo son animales que ya sabemos todo lo que teníamos que saber. Están crónicamente infectados por aureus, y si estas vacas que están súper crónicamente infectadas por aureus, yo las mantengo segregadas y separadas de la manera que sea de las vacas sanas, yo sé que esas vacas no están aumentando el R de la enfermedad. Estas vacas supercrónicas se mantienen, por ejemplo, en un rodeo aparte y van a tener muy pocas posibilidades, o quizás nulas, de exponer esos patógenos muy peligrosos a las vacas sanas. De la misma manera, podemos analizar la dinámica que ocurre durante el periodo seco, porque evidentemente cuando tenemos un problema de Staphylococcus aureus, vamos a llegar al final de la lactancia con muchas vacas crónicamente infectadas. Vamos a tener también vacas que en el último control lechero tenían bajas células, y en el primer control lechero tenían bajas células, son nuestras vacas sanas. Vamos a tener vacas que adquirieron la infección durante el periodo seco, pues sequé con bajas células y parieron con altas células somáticas. Vamos a tener vacas que se mantuvieron crónicas durante todo el periodo seco. Estas vacas me preocupan particularmente, sobre todo si están infectadas por Staphylococcus aureus. Sin embargo, fíjense que en este tambo en particular, de todas las vacas que yo sequé con altas células somáticas, estoy logrando un porcentaje de cura durante el secado muy importante. Por lo tanto, evidentemente, lo que yo estoy haciendo acá durante el periodo seco con el pomo secado es algo que está rindiendo frutos. Ustedes pueden ver la otra mitad del vaso y me dicen, sí, pero al parto te están pariendo un montón de vacas con altas células somáticas. Pero fíjense que la mitad de las altas células somáticas son nuevas infecciones. Son vacas que sequé sin problema, pero que parieron con nuevas infecciones. Esas infecciones pueden ser Staphylococcus aureus, pero tranquilamente pueden ser infecciones adquiridas durante el periodo seco que tengan que ver con Streptococcus o con Escherichia coli, por ejemplo. Por lo tanto, nuestro objetivo cuando tenemos una epidemia de Staphylococcus aureus es frenar el motor de las nuevas infecciones, y esto lo tenemos que hacer cada mes. Y mirar las altas células somáticas, pero no nos vamos a quedar solamente con el valor de células somáticas. Lo que vamos a hacer es cultivarlas. Si es un patógeno menor o no encontramos desarrollo, lo que vamos a hacer es monitorear ese animal. No hay nada que nos interese demasiado. El tema es cuando nos encontramos con un patógeno mayor, un patógeno importante. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. Ahí, con esa información, tenemos que analizar, ¿vale la pena tratar a la vaca? ¿Y qué vacas vale la pena tratar? En general, animales que nos muestren que la infección es reciente, porque ellas son jóvenes, primera o segunda lactancia,
porque tienen pocas células somáticas, poco historial de células somáticas, o porque han tenido mucha mastitis clínica. A la inversa, animales viejos de tercera lactancia o superior, con un historial muy importante de muchos meses con células somáticas por encima de 200.000 o con un historial de muchas mastitis clínicas, evidentemente el tratamiento no es una buena opción. Y lo que debiéramos pensar es si no tenemos que secar, segregar o vender a estos animales. ¿Cómo podemos buscar curas? En definitiva, lógicamente con el secado, es el momento más indicado para tratar Staphylococcus aureus, vamos a usar un antibiótico de larga duración, ahí logramos muchas curas. Ahora, si sigue infectada en el posparto, evidentemente la mejor decisión sobre esa vaca es no inseminarla, porque ahí tenemos una vaca que sobrevivió a nuestro mejor tratamiento, que es la terapia secado. Lo que tenemos que hacernos cargo es que esa vaca no inseminar va a sobrevivir en el campo, seguramente un año más dando leche. Entonces esa vaca que sabemos que es crónica, vamos a ponerle no inseminar, pero tenemos que encontrarle una medida de manejo para limitar la exposición que va a generar esa vaca sobre las vacas sanas. La segregan, la ordeñan con unidad aparte, la anulan el cuarto si es un solo el cuarto afectado, lo tienen que decidir en cada tambo, pero la medida que decidan la tienen que poder sostener durante al menos un año. Y evidentemente está la medida atractiva de tratar durante la lactancia. Pero no vamos a tratar por células somáticas, como dijimos, porque tenemos una chance 50-50 de tomar una mala decisión. Tampoco vamos a tratar por la historia del tambo, porque es un tambo que suele tener aureus, porque las dinámicas de los patógenos cambian de un momento a otro, de una vaca a otra. Lo que tenemos que hacer es comprobar qué patógeno está infectando a la vaca en ese momento que la vaca me está mostrando que tiene altas células durante 2 meses seguidos, por ejemplo. Lo que quiero saber es en ese momento preciso cuál es el patógeno para así tomar una decisión. Y no voy a tratar una vaca sin estimar cuál es el porcentaje de cura que va a tener ese animal. Y por ejemplo, si son vacas jóvenes, como dijimos, con pocos registros de mastitis clínica o con pocas células somáticas, son mejores candidatas que animales viejos con muchos registros de células somáticas altas o muchas mastitis clínicas acumuladas. Fíjense que este árbol de decisión, ¿sí?, ha sido estudiado en un trabajo que ya no es tan reciente, de investigadores holandeses, de los Países Bajos y de la Universidad de Cornell, también en Estados Unidos, en donde a esas vacas con infecciones subclínicas de Staphylococcus aureus, uno puede decidir no tratarlas o hacer un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Ese tratamiento antibiótico, si es un tratamiento relativamente corto, evidentemente va a tener menor probabilidad de cura, mientras que si hace un tratamiento más largo va a tener mayor probabilidad de cura. De todas maneras, los animales no tratados o las no curas que resulten de nuestros tratamientos difícilmente resulten en una cura espontánea y muchas veces van a resultar en una infección subclínica. Ahora, acá viene una cosa interesante para mí en donde se mezclan nuestras decisiones de tratar con la contagiosidad. Esta situación, esta decisión de tratar o no tratar, puede estar ocurriendo en un tambo que tenga un R muy bajo, un R de 0,32, lo que nos está diciendo es que esa infección va a ir, esa epidemia de aureus está desapareciendo. Cada vez las vacas crónicas se encuentran con menos vacas susceptibles, porque hacemos muy buen post-dipping, porque usamos guantes, porque tenemos a las vacas separadas. Entonces, cuando el riesgo de infección es bajo, el tratamiento no es tan importante. El tratamiento se vuelve importante cuando tenemos un riesgo de infección más alto, por ejemplo, con un R de 5,3 en este ejemplo. Cuando el R0 es alto, un tratamiento extendido puede ser beneficioso económicamente. Pero evidentemente, como veterinarios, lo que nosotros tenemos que hacer es no descansar en estos tratamientos caros, extendidos, sino que lo que tenemos que hacer en ese tambo es empezar a acercar medidas beneficiosas, mejor post-dipping, guantes, segregación, para ir bajando el R, porque cuando trabajamos con un R bajo, o sea que hay pocos contagios, los tratamientos extendidos ya no están tan justificados y los tratamientos cortos, más económicos, de 3 días, en animales jóvenes, que además están infectados con aureus sensible a la penicilina,
pueden ser perfectamente suficientes. Entonces, es muy importante que entendamos como veterinarios que acá hay una interrelación entre nuestras decisiones de tratar corto o tratar largo, y el tambo en el que estamos trabajando. Pero nosotros no podemos descansar en tratamientos de 8 días o de 5 días y que esa sea nuestra medida de control para disminuir el R. Tenemos que sumar más medidas beneficiosas. Distancia social, uso de barbijo, máscara. Cuantas más medidas usamos, menor es el riesgo de contraer COVID. Lo mismo pasa con Staphylococcus aureus. Entonces, para cerrar, el mensaje para llevarnos al tambo de vuelta es que la mastitis contagiosa, por Staph aureus sobre todo, y sobre todo la mastitis subclínica, es la enfermedad más costosa del tambo. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que trabajar sobre este punto, y la podemos controlar muy eficazmente si conocemos el enemigo. Si no conocemos cuál es el enemigo, cuáles son las vacas infectadas, en tiempo real, no que estaban infectadas hace 6 meses, o hace 2 meses, o hace un año. Si todos los meses analizamos células somáticas y cultivamos, podemos conocer el enemigo y las vacas afectadas, y necesitamos tener un plan de acción que lo podamos sostener en el tiempo. Mínimo tenemos que poder sostenerlo durante un mes, durante un año o durante 2 años. Durante un mes podemos hacer cosas excepcionales, pero no van a tener efecto sobre una infección que dura mucho tiempo, que dura muchos meses en las vacas. Para tener éxito con un problema de mastitis contagiosa hay que bajar el R0, hay que bajar la contagiosidad. Y no hay que hacer cosas demasiado novedosas. Post-dipping, segregación y todo lo demás que podamos sumar, pero sostenido en el tiempo. El tratamiento al secado en un tambo que tiene un problema de aureus siempre va a ser útil, pero el tratamiento en lactancia solo va a servir si conocemos el patógeno en tiempo real, si evaluamos la probabilidad de cura que tiene esa vaca y si podemos hacer un análisis epidemiológico casero de cuáles son las chances de nuevas infecciones. Si están sellando mal, si las vacas crónicas están mezcladas con las vacas sanas, es un tambo que tiene un R0 alto. Si nosotros estamos sellando bien, separamos sanas de enfermas, usamos guantes, controlamos mosca, podemos presumir que las chances de nuevas infecciones van a ser más bajas. Me pasé poquito, pero les agradezco por su atención y estoy disponible para tomar preguntas si es que quedó alguna. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Martín, tengo, tengo anotadas acá un par de preguntas. Eh, una de Agustín Giovanni, que plantea lo siguiente. Pregunta, la contagiosidad, ¿sí?, de 1,2 a más de 5, ¿es a partir de una vaca infectada recientemente, ¿sí?, hasta que se cura? Y una segunda pregunta dice, ¿la contagiosidad de las vacas crónicas sería mayor? Sí, es una buena pregunta y va al corazón de una de las medidas de manejo que planteamos. Las vacas crónicas tienen mayor capacidad de infectar a vacas sanas por una serie de razones. Por un lado, por algún motivo se han vuelto crónicas. Quizás son cepas de Staphylococcus aureus que tienen mayor capacidad de mayor virulencia, mayor capacidad de establecerse de manera crónica, mayor capacidad de resistir a nuestras medidas de control o a las defensas de la vaca. Esas vacas crónicas evidentemente nos están mostrando que o la cepa o el animal, pero me preocupa particularmente la cepa, sea una cepa que tiene mucha capacidad o de propagarse o de establecerse. Es algo parecido a lo que estamos viendo con estas nuevas cepas, Manaos, demás, en el caso de COVID. Las bacterias no mutan tan rápidamente como los virus, como es en este ejemplo, pero sí las bacterias tienen capacidad de adquirir factores de virulencia. Por lo tanto, esta contagiosidad es mayor en vacas crónicas, y la contagiosidad es función
de la cepa, como está planteando Agustín, pero también de nuestras medidas de control. Yo puedo tener vacas súper crónicas con cepas súper virulentas, pero si se ordeñan al final y nunca se cruzan con las vacas sanas, el R0 en ese tambo lo puedo mantener bajo debido a que tengo contenido tengo contenida la enfermedad. Bien, Martín, Agustín también pregunta, una pregunta práctica interesante, si el rodeo de las vacas con mastitis crónicas se debería ordeñar antes o después del rodeo sanitario. Es muy buena pregunta y la verdad es que no tenemos una solución perfecta, porque acá vuelvo a uno de los temas de que la medida que tomemos la debemos mantener en el tiempo, durante quizás muchos meses, probablemente algún tiempo cercano al año. Entonces, desde un punto de vista técnico y sin que nos preocupe la aplicabilidad de la medida, lo ideal sería ordeñar las vacas sanas, ordeñar las vacas crónicas, infectadas crónicamente por aureus, enjuagar la máquina de ordeñar y luego ordeñar a las vacas del rodeo de leche de descarte o de desvío o del hospital, debido a que algunas de esas vacas pueden ser vacas que se descarte la leche por calostro o que estén infectadas, pero no por Staphylococcus aureus. Existiría la posibilidad de transmitir desde el rodeo crónico hasta el rodeo aureus, hasta el rodeo hospital, perdón, de transmitir Staphylococcus aureus. Sin embargo, esta medida tan perfecta en el escritorio es muy difícil de llevar adelante en la práctica. En la mayoría de los casos, ordeñamos a las vacas sanas primero, a las vacas crónicas en segundo lugar, y muchas veces inmediatamente después se ordeñan las vacas de desvío. Hay otras alternativas, por supuesto. Puedo ordeñar primero el hospital, hay tambos que lo hacen, ordeñan primero el hospital, enjuagan la máquina y luego ordeñan sanas y crónicas. Podemos buscar distintas alternativas. En algún punto, muchas veces, nos damos cuenta que cuando combatimos una enfermedad crónica y de larga duración, una epidemia de larga duración, tenemos que tomar medidas prácticas. También es algo que hemos aprendido con el COVID, lamentablemente. Pero es poco probable que todos ustedes sigan desinfectando las latas de tomate con alcohol como se hacía hace un año, ¿sí? Porque resulta que es posible que alguien se termine infectando, pero la verdad es que la mayoría de la gente discontinuó esa medida. Esto sería un ejemplo similar. Puede ser que infectemos a alguna vaca del hospital, pero no necesariamente va a ser la situación más habitual. Martín, acá Gonzalo Tentor pregunta, una vaca con un recuento de células somáticas de 300.000 células, positiva en el cultivo a Staphylococcus aureus. La pregunta es, ¿la tasa de cura es la misma si tiene 50 días en leche versus 250 días? ¿En qué momento hay mayor efectividad? Es una buena pregunta, no hay una, digamos, yo al menos no tengo una claridad absoluta sobre eso, Gonzalo. La verdad es que a medida que va avanzando la lactancia, puede pasar lo siguiente, que la vaca en realidad estemos detectando una infección que está establecida desde hace más tiempo. Y cuanto más tiempo haya pasado, menor podrían ser las probabilidades de cura. Por el otro lado, cuanto más cerca estemos del parto, más probabilidades hay que el sistema inmune de la vaca no esté del todo apto para colaborar con la cura. De todas maneras, de una manera clara e inteligente, vos planteaste una vaca de 50 días en donde la inmunosupresión ya hubiera terminado, ¿sí? Entonces, esta no sería la situación. De manera práctica, en nuestra experiencia, si bien hemos analizado el tema de etapa de lactancia para decidir curas, de una manera, luego en la práctica, terminamos decidiendo las vacas a ser tratadas no en función de la etapa de lactancia, porque ahí la información es algo contradictoria según los estudios, sino que nos basamos
en número de lactancia, historial de células somáticas, registros de mastitis clínica, y por último en la palpación de ubre, digamos la semiología natural de ubre, en donde lógicamente la presencia de fibrosis o de lesiones irrecuperables en la punta del pezón le bajan la probabilidad a la vaca de recibir una cura, mientras que si la ubre es funcional, tiene una buena glándula mamaria sin anomalías a la palpación, quizás terminamos tratando alguna vaca que en alguno de los otros factores no era tan óptima. Pero no utilizamos la etapa de lactancia. Tincho, ¿cuáles serían, una pregunta sobre por qué se clasifican los patógenos de mastitis en mayores y menores? Ok, es una clasificación meramente académica, y además hay algunos patógenos que van luchando su lugar por pasar al capítulo de patógenos mayores en la medida que los conocemos más, o en la medida que la epidemiología de la enfermedad va cambiando. Los patógenos mayores típicamente se los ha clasificado de esa manera por producir infecciones de larga duración, con un aumento sostenido y persistente de las células somáticas, con un poder inflamatorio importante. Típicamente, nadie duda en ubicar a esos patógenos mayores, a los contagiosos típicos, a Streptogalactiae, Staph aureus y a Mycoplasma, pero lógicamente hay patógenos que hace unos cuantos años eran clasificados como patógenos menores en muchas publicaciones de la década del 90. Todavía ustedes van a ver que los estreptococos, se publicaban los hallazgos como estreptococos especies. Lo no agalactiae iba toda una misma bolsa, y hoy el conocimiento de la enfermedad es bastante más acabado, y conozco a muchos colegas que están en el auditorio que sus problemas principales, sus patógenos mayores con mayor capacidad de causar inflamación persistente, son los Streptococcus uberis, los Streptococcus disgalactiae, que pueden producir también infecciones de larga duración con procesos inflamatorios sostenidos. Caro pregunta, ¿vale la pena sumar algún tratamiento inyectable al secado? Caro Barraco. No sé si es Caro Barraco, podría Bueno, ser. Puede ser Caro Ledesma también. Sea la Carolina que sea. La verdad académica es que no tenemos demasiados respaldos que justifiquen el uso de terapia parenteral al momento del secado. Esa es la verdad académica. La verdad empírica y con botas de goma es que es probable para muchas de estas vacas que llegan con infecciones persistentes al secado, la suerte está bastante echada de que esas vacas van a ser muy difíciles de recuperar. Ahora, si llegaron a un momento del secado, que estamos haciendo un secado terapéutico, es porque la vaca está preñada. Entonces, es inevitable que esa vaca para en el tambo por la dinámica propia que tienen nuestros rodeos. De manera tal que nos estamos jugando la última ficha sobre esa vaca. En ese sentido, y apartándonos un poco del uso prudente de antibióticos, muchas veces utilizamos una última terapéutica que, además de la terapia antibiótica intramamaria, incluye alguna terapia parenteral al momento del secado. Obviamente tiene que ser en un momento que la vaca todavía tenga secreción de leche, no la podemos hacer a los 30 días después de seca, porque va a ser muy difícil concentrar antibiótico en una glándula mamaria seca, pero muchas veces intentamos esa última terapia. No nos respaldan demasiados estudios, nos respalda más la intención o el deseo de poder maximizar las curas durante el periodo seco. Yo siempre trato de decir que, bueno, es lo último que nos estamos jugando, pero a la vez de utilizar esa terapia antibiótica, en el momento del secado, nos tenemos que comprometer como veterinarios y como productores a asegurarnos que vamos a evaluar a ese animal que secamos con problema, que lo vamos a evaluar al momento del parto. Porque nuevamente, si ese animal
pare y continúa infectado, es un animal de muchísima peligrosidad para mantenerlo en el tambo. La mejor indicación que podemos dar es, antes del periodo de espera voluntario, decidir la no inseminación del animal, pero tenemos que tener un conocimiento de cuál es la lógica económica de ese animal, que todavía tiene muchísima leche por dar. Por lo tanto, además de no inseminar, tenemos que buscar una medida preventiva que pueda mantener el R0 lo más bajo posible. Porque si yo ese animal que pasó el periodo de secado, resistió terapia antibiótica, parenteral e intramamaria y vuelve a parir infectado, lo largo mezclado con animales sanos, lo que estoy haciendo con esa medida es aumentar el R0 de la enfermedad. Bien, respecto a la composición, al principio activo del post-dipping, ¿cuál sería el de preferencia en tambos afectados por Staphylococcus aureus? Yo Perdón, como... es una pregunta de Giovanni Rociano. Yo, canas que tengo, estoy mucho más familiarizado con los compuestos en base a yodo. Hay mucha más bibliografía en antisépticos en base a yodo y han sido típicamente probados como eficaces para controlar las infecciones por Staphylococcus aureus. Históricamente se hacían modelos en donde desafiábamos a los pezones con cepas de Staphylococcus aureus, por lo tanto el diseño pretendía enfocarse en el control de Staphylococcus aureus y de Streptoagalactia. Sin embargo, la verdad es que en los últimos 10 años han surgido una enorme cantidad de compuestos no iodados y creo que cada vez más el futuro va a ser que estemos utilizando compuestos no iodados. Creo que en principio ninguno ha demostrado ser muy inferior al yodo. Lo que siempre digo alrededor de estas preguntas, lo mismo si queremos profundizar en cuántas partes por millón y demás, es asegurémonos, compremos un producto que tenga pruebas de eficacia. Pero además de comprar el producto que tenga pruebas de eficacia, asegurémonos que se aplique adecuadamente y que la condición de piel de pezón se mantenga. Esas son dos cosas que podemos probar con botas de goma y que las debemos monitorear en nuestro propio tambo. Y la verdad es que la mayoría de las veces que nos ponemos a monitorear eso, la utilización del post-dipping es inferior a lo deseable. Y es un claro ejemplo de que son medidas simples como mantener el barbijo en la boca, pero que no somos capaces de sostenerlas durante mucho tiempo. Enseguida bajamos el barbijo, lo ponemos acá o lo tenemos colgado de la oreja. Con el post-dipping pasa algo muy parecido. Arrancamos muy bien, monitoreamos y a los 3, 4, 6 meses la tasa de aplicación correcta es inferior al 90%. Gonzalo pregunta, ¿cuándo consideramos una vaca crónica por Staphylococcus aureus? ¿A la no cura bacteriológica después del primer tratamiento? Es una buena pregunta y no tengo una respuesta terminante y tajante. La única que para mí es indiscutible es una vaca que haya pasado durante, en donde el Staphylococcus aureus haya permanecido durante el periodo seco. Yo te diría que si no se curó durante el periodo seco, no me queda ninguna duda de que no hay vuelta que darle. Con todas las otras definiciones de crónica, creo que podemos convivir o podemos discutir entre nosotros o con nuestros clientes cuál es la mejor aproximación al problema. Evidentemente, una vaca que en donde vos intentaste una terapéutica en la lactancia y considerá que tenés un 40% de probabilidad de no cura, es una vaca en donde las cosas no están saliendo demasiado bien. Pero lo otro que yo consideraría es, bueno, ¿qué está pasando con la reproducción de la vaca? ¿En qué momento de la lactancia intentamos esa cura? ¿Cuál es el futuro productivo que tiene esa vaca? Entonces, si bien esa vaca se está ganando alguna marca no muy deseable para el tambo, porque intentamos una terapia
de lactancia y no funcionó, si esa vaca quedó preñada, evidentemente es una vaca con la que nos vamos a quedar, ¿sí? Lo que me preocuparía de lograr para esa vaca, más allá de tu definición de crónica, es empezar a lograr un lugar para que esa vaca no contagie a vacas, a vacas sanas. Si en tu tambo en particular podemos lograr ese lugar seguro donde mantener aislados a esos animales que en principio están siendo refractarios a la terapia, esa vaca, en mi opinión, puede seguir en el tambo, le vamos a dar la oportunidad de una terapia de vaca seca y lo vamos a evaluar en el parto. Si por el contrario estoy trabajando en un tambo donde no tenemos posibilidad de segregar, porque no podemos crear un grupo más, no podemos manejar eso, o eso nos va a complicar la reproducción, o cualquier otro problema de manejo, lo que empezaría a considerar es que quedarme con estas vacas refractarias a la terapia, debido a que no tengo otras medidas preventivas para disminuir el R0, podría empezar a entrar en la categoría de crónica y procurar acelerar la venta. Pero de vuelta, si la preñaste, la vaca se va a quedar y volvemos a discutir. Pero me parece que es la discusión que tenemos que tener entre los veterinarios y con nuestros clientes. Bueno, acá nuestro paisano Rodrigo Ruiz desde México felicita por la charla, la didáctica de la charla, y se puso de acuerdo con Gonzalo Tentor porque pregunta, por definición, una nueva infección de Staph aureus pasa a llamarse crónica. ¿En cuánto tiempo? Reincidencia en cultivos, test positivo, etcétera. Sí, yo creo que esa definición de crónica en algún punto es blanco y negro, en mi opinión, seguro si atravesó la terapia de secado, como decía, y una definición de crónica durante la lactancia va a depender un poco, como decía, de qué medidas de manejo y de contención yo pueda tener, pero en mi esquema mental y didáctico para comunicarme con los clientes, trato de crear un sistema de marcas. La vaca aislamos aureus, es persistentemente infectada o las células son persistentemente altas durante más de 3 controles lecheros y pongamos un punto de corte de 500.000 o 700.000 células, o palpo en la ubre, palpo fibrosis, o tienen lesiones en el pezón de muy difícil resolución, la vaca va acumulando cada vez más marcas, es más probable que todos empecemos a coincidir ahí, que una vaca en el medio de la lactancia la podemos determinar crónica. Y es muy importante esto que plantea Rodrigo de ir creando un sistema que nos ayude a determinar que la vaca es crónica a partir de cultivos, células somáticas, mastitis clínica, palpación y edad de la vaca, antes de que esta vaca quede preñada. Porque en la práctica, cuando la vaca queda preñada, se terminaron todas las discusiones y esa vaca sigue en el sistema. Entonces, es muy importante que podamos ir creando un sistema de registros efectivo, de manera tal que esa información sea recopilada, ojalá antes de los 120, 150, 180 días, cuando van quedando preñadas estas vacas. Bueno, Raúl desde Perú pregunta, ¿es conveniente secar un cuarto a media campaña si la detectamos como crónica y quisiéramos mantener la vaca y luego clausurarlo en forma definitiva? Sí, digamos, siempre es una alternativa, digamos, antes que la venta de la vaca, muchas veces lo que usamos es anular o dejar de ordeñar un cuarto, como él plantea, cuando tenemos evidencia que el problema está circunscripto a un cuarto. Se puede hacer definitivamente, es una manera clara y efectiva de bajar el R0. Si ese cuarto nunca más es ordeñado, evidentemente la infección va a tener mínimas posibilidades, nunca es absoluto en biología, pero va a tener mínimas posibilidades de esta infección transmitirse en el hato. Pero lo que tenemos que considerar es si nuestra medida de manejo va a ser eficaz durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces,
eso va a depender, cada veterinario, cada productor conoce su lechería y va a poder decidir si esta anulación parcial o definitiva, como está planteando el colega, va a poder ser sostenida eficazmente en esa lechería en particular. Hay veces que nos encontramos que se abraza el productor a esta medida para no vender vacas, anula cuartos, y nos encontramos luego de algunos meses que las pezoneras se siguen colocando en esos cuartos que teóricamente habían sido anulados, hay derivas en las decisiones, hay veces que el registro indica que el cuarto crónico era el trasero izquierdo, sin embargo el que ahora aparece en la práctica como anulado es el trasero derecho. En la medida que hay más personas involucradas en el ordeño, que la lechería es más grande, a veces manejar consistentemente durante mucho tiempo estas medidas es difícil. Y en otras lecherías es una de las soluciones más eficaces es poder manejar eso. Bueno, a ver, hay muchísimas preguntas, Tincho, pero bueno, tenemos que terminar. Voy a leer las dos preguntas que siguen y las que queden sin contestar después van a ser respondidas por mail. Bueno, acá Matt Bowman te hace una pregunta como para que te propongamos después para el Nobel. ¿Alguna recomendación sobre cómo anular un cuarto? Met sabe que yo no tengo la respuesta y probablemente, no sé, veo que hay una enorme cantidad de colegas de toda América Latina. Seguramente todos tenemos una experiencia parecida. Yo suelo refugiarme en la respuesta de que la anulación de los cuartos está más cerca del arte que de la ciencia. Y lo mismo que comentaba el colega de Perú, me parece que va a depender mucho de la lechería y de la capacidad que podamos tener para anular. Para anular los cuartos podemos desde dejar de ordeñarlos y procurar que se sequen, pero para anularlos definitivamente, como planteaba el colega de Perú y como entiendo que plantea Met, lo que necesitamos es producir una irritación química, una mastitis química lo suficientemente fuerte como para que ese tejido sea reemplazado por tejido conectivo, por tejido cicatrizal. Y evidentemente cuando estamos produciendo ese daño sobre la glándula mamaria, nos pueden pasar una serie de cosas. Nos puede pasar de que a pesar de nuestras mejores intenciones, la vaca sea tan noble que siga produciendo leche y no podamos lastimarla con la suficiente vehemencia. Puede ser que la inflamación se nos vaya de las manos y terminemos perdiendo la vaca, o puede ser que efectivamente podamos lograr el objetivo que teníamos. Entonces, creo que cada veterinario con cada productor tienen que analizar detenidamente si si van a poder sostener el proceso de irritación. En mi experiencia, cuanto más paulatino y sostenido se puede hacer y menos brusco se puede hacer esta irritación, tiende a tener mejores resultados. Y una vez que se produjo, ojalá exitosamente, la anulación del cuarto, si vamos a poder mantener a los ordeñadores sin colocarle las pezoneras. Es algo que también muchas veces vemos, que cuartos anulados exitosamente, a los 5 o 6 meses hubo cambio de personal en la sala de ordeño y se están ordeñando nuevamente. No tengo la respuesta, Met, y si la tenés, te acompaño a Suecia a recibir el premio Nobel de la mastitis. Por otra parte, creo que cada vez va a ser más cuestionado esta práctica de anular químicamente el cuarto desde el punto de vista de bienestar animal. Creo que estamos en los últimos años en donde vamos a estar discutiendo esto. Es muy probable que sea cada vez más y más cuestionado por los consumidores y creo que tienen la razón. Y por supuesto la amputación de pezones es una medida definitiva, pero no es una medida deseable, ni desde el punto de vista de bienestar animal, ni desde el punto de vista de disminuir tremendamente el R0, porque cuando amputamos pezones, lo que en general creamos es una fístula que llena de secreción con Staphylococcus aureus la unidad de ordeño, por lo tanto el R0 tampoco baja tremendamente.
Bueno, y para finalizar, la última pregunta de nuestro colega Carlos Zenobi. Pregunta, ¿tienen datos de diferencias significativas en problemas con Staphylococcus aureus entre tambos tradicionales y tambos robotizados? No, Carlos, pero me parece que ahí tenemos un sesgo de selección. En mi experiencia personal, con la mayoría de los tambos robotizados en los que me he involucrado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en general en los tambos robotizados se hace una selección de animales, además de por la conformación de ubre y por requerimientos que tiene el ordeño robótico. En general los productores hacen una selección sanitaria de los animales en este sentido. No ingresan, no comienzan estos tambos con una alta tasa de animales infectados. Ingresamos en general animales sanos, porque la mayoría de los tambos robotizados que parten, que comienzan a trabajar, prefieren tener una situación de ubre, una situación sanitaria, de salud de ubre favorable para tener menos problemas de los que ocuparse. Ahora, sin embargo, ¿sí? Es interesante tu pregunta porque en muchos, si bien los tambos robotizados en general tienen algún sistema de lavado o de desinfección de la unidad de ordeño entre vaca y vaca, la verdad es que la mayoría de los tambos robóticos, cada unidad de ordeño puede manejar 60 o 70, 80 vacas, dependiendo de la marca y el diseño, y hay una tasa de contacto, ¿sí? De cantidad de vacas en relación a la unidad de ordeño muy superior que la que existe en los tambos convencionales. Yo puedo ordeñar 60, 70, 80 vacas en un tambo convencional y seguramente voy a tener 4 unidades de ordeño, entonces la probabilidad de que 2 vacas compartan la misma pezonera va a ser menor en un tambo convencional de ordeño que lo que ocurre en un tambo robotizado. Pero en la práctica los productores tienden a arrancar con vacas sanas. El otro problema, porque me ha tocado trabajar en tambos robóticos con problemas de patógenos contagiosos, es que algunas de las medidas que, no digo que sean fácilmente aplicables, pero que son razonables de aplicar en un tambo convencional, como la segregación, en un tambo robótico es mucho más dificultosa. Básicamente lo que tengo que tener es un módulo, tendría que tener, es un módulo robótico para vacas crónicamente infectadas, lo cual en general supone un problema. Entonces, no es una buena idea tener un robot y tener vacas infectadas con patógenos contagiosos. Y el otro punto que plantea, el del post-dipping, ¿sí? Yo encuentro que es mucho más fácil entrenar a una persona en aplicar correctamente el post-dipping que lograr una tasa de cobertura o un hit rate comparable en el robot. Muchas veces cuando el robot no está funcionando adecuadamente, tampoco es problema del equipamiento, es problema de las vacas o de la conformación de las vacas. Entonces, definitivamente no recomiendo tener un problema de Staph aureus si tenés robots. Ah, bueno, Martín, nos delegaron la tarea de cerrar nosotros. Yo de mi parte quiero agradecer a Alicia Bertón de LDS Uruguay que nos haya convocado para esta jornada y agradecerte a vos por la presentación. La verdad que, como dijeron por allí, como dijo Rodrigo, ha sido muy didáctica. Y a todos los colegas que han participado, muchas gracias. Y a todas las respuestas a todas las preguntas que quedaron sin respuesta, las vamos a responder por mail. Bueno, le agradezco especialmente a LDS Uruguay y a Alicia Bertón por el esfuerzo de habernos reunido ahora.
Y bueno, no la quiero poner en un compromiso, pero siempre que lo hacíamos presencial, como dije al principio, comíamos algo rico, o sea que cuando termine esta pandemia, cuando podamos bajar definitivamente el R0 del COVID, ojalá podamos comer algo rico en Uruguay para hablar de cómo bajamos el R0 de Staphylococcus aureus. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.